para seguir hablando sobre este tema y para seguir ahondando más en lo que está pasando en Argentina. Invitamos en este espacio a Marco Teruggi, quien ya nos había acompañado anteriormente, y le damos la bienvenida a Marco. Muy buenas tardes en Argentina, muy buenos días acá en México. Él es sociólogo y periodista argentino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Marco, pues empezar con esta plática y ver qué es lo que está pasando allá en Argentina, cuál es el ambiente que se vive, qué es lo que se está comentando en torno a esta, podríamos decir, caída de Javier Milei. Bueno, en primer lugar diría que es la crisis más importante que está enfrentando el gobierno argentino desde que Milei es presidente. Eso sin lugar a dudas, porque ya estamos cerca de las 96 horas de una tormenta que no están logrando controlar. Bien estaban explicando lo que fue, yo diría, el papelón o el bochorno de la entrevista del día lunes, que se sabía en Argentina que las entrevistas de Milei son pregrabadas, son muchas veces guionadas, con las preguntas ya acordadas, pero ya que se vea de manera, yo diría, pornográfica, si me permiten la palabra, cómo se interrumpe la entrevista para que el entrevistador no se meta en determinado tema y se le haga un coaching a Milei para que pueda contestar, dejó ver que, bueno, primero hay un debate sobre qué es eso, que no es periodismo, y después que es un intento de hacer un control de daños, una crisis que aún con todo el circo montado no lo logran hacer. Así que creo que es efectivamente el momento de mayor temblor del gobierno y es interesante ver cómo ha sido un error no forzado, o dicho de otra manera, la bala que realmente perforó el gobierno fue una bala que se disparó a sí mismo Javier Milei un viernes a la noche de San Valentín, haciendo un tuit que hasta el día de hoy yo creo se debe estar arrepintiendo. Marco, hay una cuestión que llama aquí la atención porque nos recuerda un episodio ya ocurrido en México cuando se da este caso del presidente Enrique Peña Nieto y pide básicamente, se investiga a sí mismo el gobierno. En Argentina vemos que está ocurriendo lo mismo con esta oficina anticorrupción, que Milei esté anunciando que es la dependencia que de alguna manera va a determinar si es responsable o no de todo este esquema de fraude. ¿Qué percepciona, bueno, cuál es la postura desde allá Argentina, la prensa crítica que está viendo evidentemente en esta cuestión de autorrevisarse y se están perfilando esta lavado de manos ya a nivel institucional, Marco? Bueno, él ha dicho desde el principio que llamaba a la Oficina Anticorrupción a investigarlo a sí mismo. Resulta realmente poco pensable o predecible decir que ahí va a haber algún tipo de presión contra el propio presidente. Ahora bien, ese es uno de los frentes abiertos. Hay otro frente que son las denuncias penales que están presentando, y ya hay varias que están presentadas, pero también en el marco de un poder judicial que no de conjunto, pero algunas de sus partes son fuertemente oficialistas y tienen fuertes alianzas con otros sectores de la derecha argentina, como Mauricio Macri, y después está la iniciativa del juicio político en el Congreso, que no se ve que prospere porque hacen falta 2/3, pero sí va a tener volumen político. Así que es probable que Milei se mantenga en la impunidad. Yo creo que eso va a ser así, que esta etapa, por lo menos a nivel interno de Argentina, no le traiga un costo legal, pero sí un costo político. Un costo en su legitimidad, un costo en su credibilidad, un costo en haber promocionado una burda estafa, que es muy impactante ver cómo los medios que siempre están con Milei no saben cómo presentar la cosa, no saben cómo explicarlo, porque ha resultado, yo diría, tan evidente, tan un esquema que es explicable de forma muy concreta, que es un presidente que dice hay que invertir en esto, que es una pura especulación financiera. Esa especulación está en manos de 5 billeteras virtuales, suben los precios, venden, se retiran, cae el precio de la moneda y el presidente se va y dice, bueno, en realidad yo no sabía de qué se trataba. Ha sido tan burdo que ni siquiera los que lo defienden saben cómo defenderlo, y ni siquiera Milei, volviendo a la primera pregunta, en una entrevista ya preguionada sabe muy bien cómo defenderse a sí mismo. Porque ¿qué le decía el periodista, entre comillas periodista? Le decía, bueno, pero usted difundió esto de su cuenta como presidente. Y Milei decía, no, como mi cuenta individual. Bueno, no, pero usted ya es presidente y esa es una cuenta verificada como presidente. Ahí fue que lo cortaron. Pero quiero decir, ni siquiera están logrando, pasados ya varios días, construir una
narrativa convincente. Después Milei ha dicho cosas como, bueno, es ir al casino, si usted pierde, entonces no se puede quejar. No, pero en este caso el que le dijo a la gente que tenía que hacerlo era Javier Milei, como presidente, como jefe de Estado. En fin, están enredados en una marasma discursiva y de acusaciones cruzadas que me atrevo a decir que va a seguir durando varios días más. No ha pasado este tema en Argentina y lo que busca Javier Milei es justo eso, ¿no? Hacer ver que ya pasó, que siguiente página. Y él incluso, si recordamos también, él es un economista. Él es una persona que se ha presentado de esta manera para tratar de subir el costo de vida también en Argentina, darles a los argentinos lo que habían perdido, de acuerdo con lo que mencionaba también en sus actos de campaña. ¿Cómo repercute esta situación en un gobierno en donde lo que se busca es tratar de ver que sí se está recuperando la economía y cómo queda con este sector oligarca desde tu punto de vista, Marco? Justo hace un rato citaba una caracterización que hizo la agencia financiera Bloomberg, que dijo, cito a Bloomberg, el escándalo de criptomoneda ha dañado su reputación, ha sido vergonzoso para el libertario. Quiero decir, una agencia que se dedica a las inversiones, a la economía, está diciendo, bueno, que el presidente de un país haga una estafa piramidal en vivo y en directo desde su propia cuenta, genera muchísimas cosas salvo confianza. Y lo que había, yo diría, parcialmente logrado Milei, es presentarse efectivamente como experto económico neoliberal, muy fuertemente, pero digamos, de alguna manera su expertise es la economía, y quedó en una desnudez total. Y yo creo que eso repercute tanto hacia afuera, hacia una agencia Bloomberg, hacia alguien que quiera invertir en Argentina, como hacia adentro. Una parte de su base social se vio defraudada, porque el gurú de la economía, el que siempre supo todo sobre cómo arreglar la economía, de repente termina en esta situación que él dice, yo no hice ninguna estafa, sino que la difundí, pero no la promocioné, lo cual ya es absolutamente inverosímil, y después dice, yo lo hice porque soy un entusiasta, porque si no era decir que había sido engañado, lo cual también era reconocer que una serie de personajes lo habían engañado a él. Entonces optó por decir, soy un entusiasta, soy medio tonto y me confío demasiado en la gente. Quiero decir, ninguna explicación es sólida como para convencer a alguien de que efectivamente no pasó lo que pasó. Habrá que ver si en su base social, cómo repercute esto electoralmente, si le dan una segunda oportunidad, si dicen, bueno, no, efectivamente puede que se haya equivocado, hay que seguir apostando por ahí. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Hay una cuestión, no solo dices es este gurú económico, pero también se ha vuelto como esta figura intercontinental de la derecha. Lo vimos ahí en la CIPAC que se llevó cuando está en Argentina, cómo lo ovacionan, cómo lo reciben. Lo vimos desfilando ahí en la toma de protesta de Donald Trump. Tal vez no con tan los reflectores como hubiera querido, pero va a regresar y va a estar en la CIPAC allá en Washington. ¿De qué manera puede infectar esto al, pues sí, a la derecha intercontinental, Marco? Sí, está viajando ahora, se va a reunir de hecho con Elon Musk, se va a reunir con Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, porque a todo esto Argentina está negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual es todo un dato que un presidente Ponzi, ahora como se le dice, vaya a negociar en estas condiciones. Yo creo que el personaje ha resultado dañado, severamente dañado, porque toda su puesta en escena ha sido dos cosas. Por un lado, presentarse como el gurú de la economía neoliberal del siglo XXI y atacar a todo lo que son, lo que él dice, los woke, la izquierda, el progresismo. Bueno, con esto que pasó, gurú de economía, es muy difícil que alguien piense que efectivamente alguien que hace eso o estafa o es estafado de esta manera y de forma tan descarnada sea algún tipo de gurú económico. De hecho, muchos de los damnificados están en Estados Unidos y de hecho es muy interesante ver todo la ola contra Milei que ha ido creciendo entre gente especializada en este mundo de la criptomoneda, la especulación en Estados Unidos. A su vez, eso va a tener su correlato en la justicia norteamericana y habrá que ver cómo eso termina avanzando o no. Tal vez la justicia en Estados Unidos funcione un poco mejor que la justicia en Argentina y ahí sí tenga un frente abierto. Yo creo que Donald Trump lo va a seguir respaldando. Creo que la internacional reaccionaria que lo cobija también, porque es un personaje útil en este momento, pero yo diría que ha recibido el principal impacto
desde que es presidente, y habrá que ver cómo lo va recomponiendo. ¿Crees que también con todas estas denuncias que ya se han interpuesto, incluso que han llegado a solicitar un juicio político en contra de Javier Milei, esto prospere, que sí tenga una salida, o se va a quedar nada más en estas peticiones, Marco? El juicio político es difícil porque hacen falta 2/3 y la bancada del peronismo no tiene 2/3. Y varios aliados de Milei se han mostrado críticos con Milei, o sectores, digamos, que se plantean con cierta independencia, pero muy difícilmente vayan a avalar un juicio político. Yo creo que ahí va a ser el impacto que se le pueda generar de cara a instalar y que esto siga avanzando en términos de repercusión mediática, en términos de ruido, en términos de daño político, en un año que es un año electoral. En octubre van a ser las elecciones de medio término y se va a redefinir el mapa de la Cámara de Diputados y de Senadores, o sea, el poder legislativo, donde el gobierno tiene hoy una baja cantidad de diputados y de senadores. Por lo tanto, todo esto ya tiene a su vez un correlato sobre cómo se va a manifestar en el electorado. Lo que calcula Milei y espera Milei es que logre mantener una inflación relativamente baja, que eso fue su principal promesa con su electorado, y que por lo tanto no le juegue tan en contra un escándalo como este. Pero hay que ver, porque si los tribunales empiezan a elevar las causas adentro y afuera del país, si aparecen más documentos, porque por ejemplo, uno de los que armó la criptoestafa dijo en la reunión que yo tuve con Milei, había un periodista y el periodista filmó todo, por lo tanto puede que aparezcan más pruebas en los próximos días y lo dejen aún más comprometido o con las huellas en la escena del crimen. Todo eso lo vamos a ver ahora. Por eso digo, lo que apareció como algo que podía desmontarse rápidamente tomó un volumen tal, y yo creo, ahí hay que ver, porque incluso con el video que se planteó, de bueno, cómo fue que apareció el video sin editar, que se ve como lo interrumpen al entre comillas periodista. Bueno, yo creo también que es un gobierno que está, y creo que esto le va a servir, está muy creído de sí mismo, está en un punto de arrogancia tal, y cree que se está comiendo el mundo de tal manera que puede hacer cualquier cosa, que Milei puede tuitear cualquier cosa un viernes y decir a la gente, compren esto para invertir en Argentina, y es una estafa, y retirarse y decir yo no fui, no sé qué pasaba, interrumpir la entrevista. O sea, el nivel de arrogancia y de prepotencia de este gobierno, que incluso le ha generado tensiones con aliados como Mauricio Macri, el expresidente. Yo no sé si no hay de eso en todo lo que está pasando. Marco, por último, de mi parte, hay una cuestión que me interesa saber. Vemos que aquí en México uno de sus más férreos defensores es Ricardo Salinas Pliego. Tú también mencionas de alguna manera Macri, respaldo. Se ha vuelto bastante caro invertir en Javier Milei, en respaldarlo, sobre todo viendo ahora sí que este fraude, y todavía me parece que todavía tendrá de qué dar y seguramente se darán siguiendo a conocer detalles. A ver, yo creo que mientras Milei sea útil, lo van a seguir respaldando. ¿Útil en qué sentido? En el sentido de compartir la cruzada contra todo lo que sea progresista y hacer un ajuste de la naturaleza que están haciendo en Argentina, digamos, que es un ajuste que recae sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los trabajadores informales. Mientras eso siga así, se va a seguir respaldando un personaje que es muy difícil respaldar. O sea, una persona que va al foro de Davos y dice que hay que exterminar al progresismo, que es un cáncer que hay que extirpar, que es lo mismo que decía la dictadura en Argentina para justificar el terrorismo de Estado, y que después hace una operación de esta naturaleza, que no logra hacer una entrevista por sí mismo y aún cuando se la giran se equivoca, es cualquiera que lo viera y no tiene algún tipo de interés en Milei dice, pero esto está mal. O sea, ese señor tiene un problema de equilibrio y su modelo económico es un modelo absolutamente regresivo. Mientras el costo de apoyarlo no sea tan alto y el beneficio sea que vehiculiza esos intereses que le pueden servir a los grandes empresarios de cara a decir, bueno, ven que se puede ajustar hasta límites hasta ahora desconocidos, lo van a apoyar. Ahora, así como esto es así, le van a soltar la mano cuando sea necesario. Milei no tiene un respaldo de grupos económicos de por sí, es una suerte como de dispositivo que llegó, para algunos casi caído del cielo en términos de oportunidad, pero que no representa a nadie, se representa a sí mismo
y su ambición de ser una suerte de gurú internacional en la cruzada neoliberal. Bueno, esa ambición evidentemente ahora está por lo menos severamente dañada. Bueno, y también nada más por último de mi parte, Marco, algo que también vemos y quizás ahorita lo que mencionabas se junta con el apoyo, ¿no? Que ha sentido quizás, ¿cómo lo ves tú? Desde Estados Unidos, que Donald Trump tenga ahora la presidencia de este país y que estén generando toda esta idea de ultraderecha. ¿Crees que esto también lo envalentona para que se sienta como un personaje impune ante esta situación que se está viviendo allá en Argentina? Sin dudas, le dio alas y le dio como más potencia para la desinhibición. De hecho, el discurso en Davos, que es el discurso que de hecho después generó una movilización multitudinaria, fue el discurso pegadito a Donald Trump, el de Milei. Y es esta política de gritar más fuerte, decir cosas que antes eran indecibles y llevar al máximo la confrontación y construir un enemigo interno y anunciar que se lo va a perseguir por el mundo. Pero eso mientras y cuando a los demás les sea conveniente. Porque ¿qué pasó hace una semana? Bueno, Donald Trump anunció aranceles sobre el acero de 25% y Argentina cae adentro de sus países arancelados. Quiero decir, en el fondo, Milei, ¿importa tanto o no importa tanto? Importa en la medida en que sea útil para algo. Ahora, ¿Donald Trump va a cambiar su política por los intereses de Argentina? De ninguna manera. Por eso esta sobreactuación de Milei desde Argentina es leída como una suerte de oferta de todo lo que se tiene sin pedir nada a cambio. Porque no es que Trump dice, bueno, ahora sí voy a proteger y defender a la economía argentina. Lo que sí puede hacer Trump, y seguramente lo haga, sea presionar en el Fondo Monetario Internacional para que haga un nuevo préstamo para Argentina. Pero eso no es ayudar a Argentina, eso es seguir endeudando a una economía que está sobreendeudando. Pues Marco, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado esta mañana aquí en México, esta tarde allá en Argentina, con respuestas sobre este tema que evidentemente parece que todavía tendrá que dar en la medida en que sigan su curso el terreno legal, porque bueno, en el local sabemos, ya nos has dicho dónde seguramente va a desembocar, pero allá en Estados Unidos pues todavía están estas demandas en curso, Marco. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a Marco Teruggi desde Argentina, que siempre tiene este pulso para saber qué es lo que está pasando, también entender el contexto político y sí, viendo que la impunidad también allá suena mucho en este tema. Sí, esta visión tiene todo el contexto precisamente y pues me quedo con esta parte en la que él dice, pues Milei evidentemente va a quedar impune y figuras como Salinas Pliego y demás lo van a seguir empleando incluso hasta el propio Trump, ¿no? En la medida en que pues, les funcione. Cuando deje de funcionarles, pues ya será otro tema.